noches, bienvenidos a El Efecto Pirri. ¿Mamados de la cuarentena, de estar encerrados, de vivir con miedo? Pues muy bien, lo que ese bicho del coronavirus nos está haciendo a los humanos es lo que nosotros, el bicho humano, le hacemos a muchas especies: quitarles su libertad, meterlos en prisión, hacerlos vivir con miedo, quitarles sus hijos, sus familias. Somos una verdadera plaga. Y no es para que me contesten, ay sí, somos una verdadera plaga, sino para que hagamos algo: no patrocinar el tráfico de especies, que es uno de los negocios ilícitos que más dinero genera en el mundo, una maldición para el medio ambiente. Y es que durante el año pasado, el primer año de la pandemia, se disparó el tráfico. Los decomisos de animalitos traficados en el país subieron en más de un 40%, y ahora se viene Semana Santa. Bienvenidos a este programa. ¿Hicimos bien o hicimos mal? ¿Nos encerramos muy poco? ¿Nos encerramos lo suficiente? ¿Demasiado? Tal vez tardaremos años en saberlo. El caso es que estamos hastiados de las cuarentenas, casi enloquecidos por el encierro. A pesar de las advertencias de los científicos, de las señales de la naturaleza, el COVID-19 nos agarró por sorpresa. Hoy, 2 millones de muertos más tarde de que empezara esta pandemia, azotados por la crisis económica y agarrados de la esperanza en la vacuna, nos damos cuenta que además del daño físico y económico, este coronavirus nos ha infectado también la mente y el alma. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora que se nos prohibió salir por tantos meses, se nos obligó a confinarnos en nuestras casas convertidas en prisiones, ¿cómo empezamos a extrañar el verde? El verde del bosque, de las montañas, de los parques, de cualquier potrero. Ese verde que muchos no visitábamos porque siempre pensamos que habría otro día para hacerlo. Es extraño, en nuestra relación con la naturaleza, aunque nos da todo, la despreciamos, la destruimos, la violentamos a ella y a sus criaturas. Algunos decían que saldríamos de esta pandemia convertidos en mejores personas, seres empáticos que valoraríamos más a este planeta que es nuestra casa. Pero mucho me temo que con la mala memoria que tenemos, cuando nos sorprenda otra pandemia, nos agarrará igual de mal preparados, con los mismos remordimientos y el planeta aún más deteriorado. Quisiera pensar que estoy equivocado. Quisiera pensar que al menos haber estado encerrados extrañando el verde nos haga pensar en aquellos a los que hemos condenado al encierro por mera distracción y codicia. Codicia del que los trafica y distracción para el que en medio de su ignorancia cree que las criaturas silvestres están ahí para entretenernos. Ojalá que ahora conscientes o a través de las historias que les contaremos hoy, horrorizados por el dolor, el sufrimiento, la violencia y la angustia a la que han sido condenados desde siempre nuestros protagonistas, los animales de la fauna silvestre, víctimas del tráfico, ojalá ahora nuestra manera de pensar sobre ellos y la naturaleza en general cambie de una vez por todas, por nuestro bien y por el bien de todas las criaturas que comparten con nosotros este planeta azul. El tráfico de especies ya de por sí es un crimen horrible, horrendo con la naturaleza, pero trae unas características que lo hacen aún más detestable. Tienen que ver con las condiciones en las que se mantienen muchas veces los animales que son víctimas de tráfico. Condiciones de hacinamiento, de maltrato, animales encadenados, animales enjaulados de por vida, que no solo le causan lesiones físicas al animal, sino unos niveles de estrés en los que el animal puede empezar inclusive a autolastimarse. La gran diferencia entre el encierro que vivimos usted y yo con el que viven estos monos, estos loros bronceados o estas tortugas morrocoy es que a nosotros nadie nos desterró. A ellos, en cambio, un día cualquiera, algún humano, generalmente un cazador, entró en su hogar y sin preguntar, sin pedir permiso, sin importarle la ley o la vida, los capturó, los puso en una jaula o en cosas peores y los transportó clandestinamente por aire, agua o tierra, llevándoselos cientos y miles de kilómetros lejos de su hábitat, solo para poder ganar más dinero, por ninguna otra razón que la codicia. Yo creo que existen varias razones. Una es como el desconocimiento de las personas. No valoramos lo que tenemos en nuestro país. No sabemos que tomando o comprando un animal en una carretera o comprándoselo a un niño para satisfacer de pronto su juguete momentáneo,
esto sea la conducta adecuada. Otra posibilidad es que muchas personas creen que es un medio para sobrevivir y por eso los capturan y contribuyen recibiendo una pequeña cantidad de dinero. De acuerdo con el Instituto Humboldt, en Colombia se han registrado más de 58.000 especies diferentes, cifra que basta para que nuestro país sea reconocido como el segundo más biodiverso del mundo. Eso en cristiano quiere decir que en nuestro territorio se encuentran viviendo y pueden vivir en perfecta armonía una diversidad enorme de especies como pocas veces se ve en cualquier otro lugar del planeta. Aunque esa riqueza es bastante conocida, la ley colombiana habla poco sobre el tema, pero cuando lo hace es enfática en la importancia de protegerla. De acuerdo al artículo 101 de la Ley 1801 del 2016, se prohíbe el tráfico de estas especies propias de nuestro país, denominadas como fauna silvestre colombiana, porque su comercio conllevaría al deterioro del medio ambiente y la extinción de una gran mayoría de ellas. Bueno, aparentemente sacar un animal y tenerlo en la casa, un pajarito, una tortuga, culturalmente la gente cree que no tiene ningún problema, pero todo ecosistema tiene un balance de las diferentes cadenas. Y al extraer cualquier otra cadena del ecosistema se va a afectar drásticamente. El daño que se le está haciendo a nuestro país es enorme, entonces también hay creencias como culturales, entonces por ejemplo las personas que creen que tienen como propiedades afrodisíacas o medicinales, muchos de nuestros animales o partes de ellos, porque realmente es cruel como los capturan, los cazan para quitarles la grasa o un pedazo de piel. Los esfuerzos y buenas intenciones de la ley y las autoridades que en Colombia combaten el tráfico ilegal de fauna silvestre se quedan cortos. Según cifras de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, solo en el 2019 en el país se registraron 18.409 incautaciones y hasta julio del 2020 se habían atendido 13.248. Muy a pesar de la cuarentena, lo cual quiere decir que seguramente son muchos más los que suceden en realidad, o sea, hay un subregistro. Y aunque parece un delito menor en comparación de las cosas que tenemos que ver todos los días en el caos colombiano, lo cierto es que el tráfico de fauna es el tercer comercio ilegal más grande del mundo, después de las drogas y las armas. La diferencia es que todo el sufrimiento que causa no lo padecen los humanos, sino los animales. Y tal vez por eso lo concebimos como algo no tan grave y por eso muy pocas veces es noticia. Tenemos acá el Centro de Fauna Temporal, el cual funciona en una alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Recibimos todos los animales que llegan decomisados por la Secretaría Distrital de Ambiente y entregados al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para que ellos tengan su custodia, para que acá llegan los animales procedentes de tráfico y tenencia ilegal. Recibimos casos como 400 ranas venenosas que llegaron en rollos fotográficos con sus paticas lastimadas, animales con tiempos de cautiverio muy altos, bajo condiciones inapropiadas, dietas inapropiadas, primates con 26 años en cautiverio, tenemos tortugas que llevan muchos años también, las loras que hablan, que les enseñan hasta groserías. En medio de toda la serie de delitos que implica la comercialización ilegal de animales, muchos de ellos mueren en las travesías. Algunos pocos sobreviven de milagro con secuelas y traumas que los afectan de por vida, y de esos, algunos menos desafortunados llegan a parar a lugares como el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Distrito de Bogotá, donde la doctora Carolina y su equipo han recibido casos tan increíbles e ignominiosos como el de estas tortugas matamata, incautadas en el aeropuerto El Dorado en la Semana Santa del 2019. Esta tortuga la encontramos en la cuenca de la Orinoquía y en la cuenca de la Amazonía. Tuvimos que hacer unas pruebas de genética con el apoyo del laboratorio de la Universidad de los Andes para determinar de dónde era y liberarlas en su sitio correcto. Ya se realizó la liberación de 820 individuos en la Macarena, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Cor Macarena, y estas están próximas a salir en los siguientes 15-20 días, van a retornar a su medio natural.
Expliquemos a la gente por qué es tan grave que la incautación tan numerosa sea de animales de la misma edad, pues de la misma época de desarrollo. Este es un caso que incluso los expertos en tortugas y en reptiles nos ha dejado perplejos, porque ¿de dónde sacaron 1.400 tortugas? ¿Cuántas anidadas tuvieron que haber cogido? Y pues sin lugar a duda, para esos ecosistemas puntuales es una afectación muy grave. O como el caso de estos loritos que fueron incautados en la terminal de transporte del Salitre, provenientes del Cesar, y que iban a terminar en alguna casa porque a muchos les parece lindo tenerlos en jaulitas o en palitos dentro del patio trasero. Los loritos que vemos acá, ellos tienen un síntoma de un comportamiento que se llama picaje. Y es que ellos mismos, en ese estado de estrés, empiezan a quitarse y arrancarse las plumas, y por eso los ven como los pueden ver ahí en estas imágenes, totalmente deshilachados, tristes y con sus plumas destrozadas. Los casos son descorazonadores. Vivirán un encierro infinitivamente más severo que el que pasamos cualquiera de nosotros por estos días. Pero todo lo que vivirán durante un tiempo estos animales que sobrevivieron de milagro es por mantener una esperanza de retomar sus vidas gracias al trabajo de un equipo de médicos, veterinarios y zootecnistas que entregan su tiempo y energías para devolverles la dignidad que les arrebataron otros humanos. Y ese trabajo implica un camino largo, camino de rehabilitación por etapas, hecho por profesionales con una vocación desmedida. Bueno, muy bien, pues este es un chotacabras, es un animal nocturno que habita Bogotá y la sabana de Bogotá. Llegan acá normalmente porque o se estrellan, o en muchos de los casos cuando es de día la gente los coge pensando que están enfermos o están en malas condiciones, y pues realmente están durmiendo. La función en el ecosistema es básicamente controlar poblaciones de insectos, porque tienen una boca que parece una bolsa, y en el momento que van volando van recogiendo los insectos. ¿Dónde estamos exactamente dentro del centro y qué se hace en este lugar? Este es el consultorio, aquí es en donde se hace la atención inicial de los individuos que llegan. Acá tomamos medidas básicamente del animal, hablamos pues el peso, la condición corporal, hacemos una revisión veterinaria y determinamos si el individuo que llegó es la especie que dicen en los documentos, y si no, pues hacemos la modificación. Determinamos si es adulto, juvenil, y bueno, qué atenciones se tiene que tener con este animal. El trabajo de Oscar y algunos de sus compañeros es como el de los paramédicos, de los animales. Son los que tienen que ver de frente el lado más crudo de las secuelas. Tienen que tener un estómago fuerte y hacer de tripas corazón para ver a diario lo que pareciera indecible, con una frecuencia intensa. Recorrer el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Distrito de Bogotá es encontrarse con imágenes que parten el corazón de cualquiera, como una especie de museo del horror animal. Acá en la parte de cuarentena, los muchachos están en este momento observando este Cebus albifrums, que es su nombre científico. Su nombre común es mono cariblanco. En particular hablamos de él porque muestra un poco la medievalidad de la mentalidad humana con los animales. O sea, este animal permaneció por años amarrado con esto en la cintura, toda la vida con esto amarrado. Cuando llegó acá, le quitaron esta cosa que de verdad parece sacada del oscurantismo. El animalito ya tenía pues una cicatriz, una llaga de años de tiempo sufriendo de este martirio. Y así tiene la gente los animales en sus casas y les parece lindo. A pesar de todo el dolor que deben presenciar y digerir a diario, que no se compara con el que padecen los animales, la valentía real de este grupo de veterinarios y zootecnistas es la de tener agallas tan grandes como su vocación y emprender la tarea titánica de intentar recuperar a estos animales que tanta importancia tienen para la estabilidad de nuestro medio ambiente y que a nosotros generalmente nos importan tan poco. Bueno, posterior al examen clínico que ya tuvimos en la parte veterinaria, biológica y nutricional, los animales no se les detecta una alteración física comportamental importante, pasan sucesivamente a la cuarentena. La cuarentena es una zona donde los animales permanecen aislados y su principal objetivo es básicamente que muchas de las infecciones o enfermedades que ellos puedan portar sean expresadas a lo largo de un periodo de tiempo que en el caso de las aves está establecido como de 40 días. En el caso, por ejemplo, de
primates son 90 días de cuarentena. Entonces, una vez ellos entran en la cuarentena, se hacen pruebas diagnósticas, paraclínicas, donde se busca determinar que el animal efectivamente pues, no porta alguna enfermedad de importancia y pues seguidamente si la llega a portar, pues se le hace tratamiento hasta que ella esté en una condición pues, sana y pueda también ingresar a las demás áreas del centro de salud. Si usted cree que la suya ha sido una cuarentena difícil por llevar 5 meses encerrado, mire la de estos animales. Vamos a mostrarles lo que el cautiverio le puede hacer a una pobre criatura. Este es un ejemplar de ¿qué tortuga? Esta es una tortuga morrocoy. Sin embargo, a pesar de que es una especie que se caracteriza por tener un caparazón plenamente redondo y que cubre todas las partes de su cuerpo, realmente esta tortuga pues tiene una deformación severa en su caparazón, en la parte del plastrón. Seguramente pues por deficiencia nutricional de su cautiverio, en el momento del ingreso se registró que la persona que la tenía en cautiverio hace más de 16 años. Entonces pues ya en estas condiciones es un animal que no podrá regresar a su hábitat natural. Su vida será convertirse en una herramienta pedagógica para que los niños sobre todo vean lo que le pasa a un animal cuando está en cautiverio. Es impresionante ver cómo se deformó su caparazón. No, un animalito condenado ya completamente, afortunadamente está acá. Sí, intentamos garantizarle su bienestar, pero después de tantos años de cautiverio, realmente las secuelas pueden ser irreparables, como en este caso. Es la tortuga de agua dulce que se conoce en muchas partes como la tortuga cofre. Ella normalmente se encierra como un cofre, pero tiene un nombre más popular que es tapaculo. Nosotros en nuestra idiosincrasia. ¿Esta tortuga se trafica como mascota o se la comen? Sí, casi todas son sobre todo como mascotas. En el caso de la tortuga icotea, esa sí es principalmente por consumo de su carne, de sus huevos, que ilegalmente también se hace. Los animales silvestres no son mascotas, pero sobre todo no son juguetes. Este animalito que llegó aquí al centro decomisado ya había sido pintado con esmalte, engallado pues, y se ven casos mucho más crueles donde les perforan el caparazón para ponerles una argolla, amarrarlas de ahí, bueno, lo que la imaginación ignorante del hombre se le pueda ocurrir. Por eso tenemos que empezar por la educación. Los que están aquí detrás son los famosos monos maiceros, muy, digamos que representativos de nuestra fauna, de nuestros climas medios. Está en muchas partes del país, ¿no es cierto? El mono maicero. Es, sí, el mono maicero tiene una gran representatividad en nuestro país. Ya en esta área de mantenimiento ellos han superado su fase de cuarentena y en esta área pues ya se empieza a definir cuál sería su mejor disposición final, que puede ser una reubicación o iniciar su proceso de rehabilitación junto a otros de su misma especie. En algunos casos, el daño es irreparable, como el de los loros, que al obligarlos a hablar como nosotros queremos, solo les causamos un problema mental permanente. Desde hace tal vez siglos el ser humano las ha tenido amarradas en un palo en la casa porque es un animal silvestre, no es un animal doméstico. Y como humanos nos ha parecido divertidísimo que haga los trucos que a nosotros nos divierten. ¿Qué pasa? El animal está condenado a un eterno cautiverio y en la mayoría de los casos con las loras es muy difícil devolverlas al medio ambiente, porque un animal que ya aprendió a decir quiere cacao, un animal que ya aprendió a decir que iba a ser pro-democrático, que ya aprendió a decir cualquier barbaridad de esas, pues es un animal que obviamente no va a poder defenderse solo en el medio ambiente natural. Lo que nos parece muy divertido a los humanos es una tragedia para muchas especies. Y claro, a nuestras abuelitas, a nuestras tías les parecía maravilloso tener canarios, loritos, loras. Pero esa es la educación que hay que cambiar para que las nuevas generaciones solo contemplen la posibilidad, ¿sí ven? Contemplen la posibilidad de un animal libre como deben estar. Hablan más cachunga que ciertas pavas del Congreso, ¿vale? Libertad. ¿Es eso que tanto pedimos en este país? ¿Eso por lo que la humanidad se ha matado durante milenios? Ese ideal que sustenta cada uno de los sueños que nos hace levantarnos todos los días. Esa libertad que hoy tanto extrañamos en medio de la inesperada cuarentena es también el sueño por el que existe este centro de rehabilitación. Todo acá,
Cada paso que se da, cada diagnóstico, cada revisión y cada cuidado que se brinda es para que algún día estos loros, monos, tortugas, chotocabras y todas las demás especies que han sufrido por cuenta de los humanos puedan volver a la libertad que un día les arrebatamos. Y ese camino está lleno de obstáculos retadores que este equipo debe sortear día a día, caso a caso. El proceso de rehabilitación depende de muchas variables, porque ellos, si bien en su seguimiento médico, biológico y nutricional han tenido que superar diferentes etapas, es aquí en el proceso de rehabilitación donde debemos esforzarnos aún más para que ellos efectivamente tengan un éxito en la liberación. Ha sucedido y lo ha demostrado en otras situaciones diferentes autoridades ambientales que, por ejemplo, un grupo muy bien conformado en el momento de la liberación, el macho alfa, se va y deja a los demás a su suerte. Entonces se habla también de una liberación que se necesita como liberación blanda, donde el animal a donde va a ser liberado tiene un encierro, ellos tienen un encierro apropiado con especies vegetales que va a encontrar en su medio natural para que esta liberación sea más paulatina. Poco a poco. Sí, y no sea una liberación dura. Mira, que puede romper totalmente con su esquema que está desarrollando aquí en rehabilitación, pero que si es muy brusco el cambio, puede tener la tendencia a regresar. Ese largo viacrucis que viven estos animales, esa cruz que le ayudan a cargar estos veterinarios y zootecnistas y que está tan condicionada por el azar para llegar a culminar con éxito, al final tiene una enorme recompensa cuando se logra devolver a uno, así sea uno solo de estos presos inocentes, a su hábitat natural. En el Centro de Fauna Silvestre del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, desde el octubre del 2017 hemos atendido más de 6.700 animales. Afortunadamente contamos con grandes recursos para su rehabilitación, su recuperación. Y de estos 6.700 animales hemos logrado disposición final de más de 3.500. Entre esos están los que se pueden liberar, los que se pueden reubicar y los que se remiten a otras corporaciones para que puedan terminar su proceso satisfactoriamente. Parece un número menor, pero en realidad su trascendencia es enorme para la vida y la conservación de la naturaleza de nuestro país, por la que tanto pecho sacamos ante el mundo, pero que en realidad a veces ni le paramos bolas, y a la que si no le paramos bolas ya, tendrá consecuencias nefastas para todos los colombianos, humanos y animales. Cuando salgamos de esta eterna cuarentena y nos encontremos con un caso de tráfico de animales, acordémonos de estos días de encierro que estamos pasando y que de pronto nos tienen al borde, y acordémonos que para nuestros animales tal vez ese martirio nunca termine, a pesar del enorme esfuerzo de humanos que lo dan todo para salvarlos. Es realmente muy impactante el trabajo acá. Yo solía trabajar en zoológicos y cuando entré al Centro de Fauna me pude dar cuenta de la realidad del tráfico ilegal en nuestro país. Es realmente una situación muy triste y es un negocio que está dañando nuestra biodiversidad, nuestro ecosistema. Por favor, no patrocine el tráfico de especies, no compre huevos de iguana en Semana Santa, no compre carne de tortuga, no compre miquitos, no compre mascotas que no son mascotas, especies silvestres, no pague para el señor que tiene amarrado el pico para que se tome la foto, no lo patrocine. Pero también recuerde que lo que más acaba a las especies en el mundo, más allá del tráfico, es la invasión de los territorios y los santuarios, de los parques nacionales y de las áreas protegidas, que los gobiernos cada vez protegen menos y las corporaciones cada vez deforestan más. Así que, ojo.